Muy buenos días, mi nombre es Karen Paula Sanabria Durán, del curso Práctica Pedagógica 4, número de grupo 514-015-19. En esta pequeña socialización voy a dar un pequeño resumen, voy a comentarles sobre mi experiencia en la práctica, voy a hacer un pequeño relato digital sobre mi experiencia durante las prácticas pedagógicas. Mostraré las instituciones donde realicé mis prácticas, ya que no solamente fue en una, los niños y niñas con los que compartí, socialicé, las actividades. Voy a mostrar evidencias de algunas de las actividades que realicé teniendo en cuenta los temas y proyectos de la docente encargada, los temas que ella tenía pensado o para socializarles a los niños. Tuve en cuenta esos temas y al mismo tiempo los realicé actividades con esos temas, pero los realicé también teniendo en cuenta mi proyecto pedagógico. En la experiencia de práctica uno, la práctica la realicé con las niñas del grado primero de la normal superior Leonora Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja, Boyacá. Las, Se realizaron actividades para mejorar la escritura y lectura de las niñas del grado primero. Los ejercicios, pues como lo acabo de mencionar, eh, fueron implementados y se tuvo en cuenta los temas de trabajo de la docente de la institución y al mismo tiempo la docente en formación, quería decir yo, al mismo tiempo tuve en cuenta mi proyecto de acción pedagógica que estaba desarrollando. De igualmente, en práctica uno pues no tenía ningún proyecto realmente, fue una práctica de observación. Empecé a observar que las niñas tenían pues una cierta dificultad tanto en la escritura como en la lectura, algunas estaban pues un poco quedadas, algunas les costaba un poco escribir, escribían muy lento o escribían, digamos, chueco, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esas prácticas tuve una observación, pues claro está que esa observación fue de manera digital. O sea, todo fue mediante fotografías que las niñas me mandaban de los trabajos, ya que esa práctica tuve que realizarla virtualmente, ya que para ese momento seguíamos o iniciamos, claro está, el tema de la pandemia. Entonces, pues se tuvo que realizar esa práctica de manera virtual. Entonces, con las actividades, pues al principio yo iniciaba las clases con la profe, yo digamos entraba a las clases, pero no hacía actividades en las primeras, digamos que en las primeras clases, mientras me presentaban con las niñas, con los padres de familia, claro está. Y viendo las actividades que las niñas desarrollaban, me daba cuenta que había niñas que se demoraban en escribir o cuando la profesora las ponía a leer, se les dificultaba un poco leer, confundían las palabras, pues, todo lo que tiene que ver con lectura y escritura. Entonces de ahí empecé a realizar mi proyecto poco a poco mediante la observación. Claro está que durante las clases yo participaba, la docente me daba un espacio, media hora, una hora, donde ahí yo realizaba actividades de acuerdo al tema que se vio durante la hora de clase y realizando una pequeña estimulación de lectura y escritura. Para la experiencia de práctica 2, la práctica la realicé con los niños y niñas de 2 a 5 años del Jardín Infantil Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Tunja, Boyacá. Por cuestiones de, pues que ya en la anterior institución ya tenían practicantes, entonces tuve que cambiar mi escenario de práctica. Con eso, pues también tuve que organizar nuevamente mi proyecto, cambiar mi proyecto, por decirlo así totalmente. Las actividades que yo realicé con el grupo de niños de 2 a 5 años fue para potenciar la atención de los niños, ya que pues se distraían con facilidad, eh, estábamos en una clase y hablaban de otro tema o
sí, se distraen con mucha facilidad. De igual forma, pues los ejercicios, las actividades que yo implementé ya en el práctica 2 pues ya no era observación, sino ya era empezar como tal las clases. Se tuvieron en cuenta los temas que la docente de la institución nos, nos decía, los temas que ya iba a implementar. Entonces la profesora, nos comentaba, digamos, por el WhatsApp entre un fin de semana, por ahí el viernes o el sábado, nos decía, profes, esta semana vamos a trabajar las vocales, vamos a trabajar los colores primarios, vamos a trabajar, eh, nos daba 4 a 5 temas durante la semana. Entonces lo que hacíamos era coger esos temas, lo que realizaba yo era coger ese tema y realizar actividades con ese tema para potenciar la atención de los niños. Entonces, pues aquí podemos ver las actividades que realicé con los niños. Fue, claro, un cambio bastante, por decirlo así, un poco brusco de estar a distancia con unas niñas viendo unos temas diferentes porque las instituciones manejan los temas diferentes, no todas pues manejan los mismos temas pero en forma diferente. Entonces, al entrar con este grupo, digamos que el hecho de trabajar en otro proyecto, realizar otras actividades, fue un poco duro, pero pues ahí logré compartir con los niños, sociabilizar con los niños, conocerlos, aprender también de ellos. Para la práctica 3 nuevamente pues la realicé en el Jardín Infantil Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Tunja. Em, para esta práctica lo realicé con niños de 1 y 2 años. Volví a cambiar de grupo, ya que mi grupo anterior, pues prácticamente la mayoría se había salido y solamente quedaban dos. Entonces, eh, pues se consideró con los directivos, tanto la profe como las docentes del jardín, que era mejor cambiar de grupo por un grupo un poco más grande, numeroso de niños y realizar el proyecto con ellos. Entonces, al estar con este grupo, obviamente que no me tocaba igual iniciar desde ceros, volver a pues conocerlos, compartir con ellos y saber qué dificultad de aprendizaje pues tenían los niños. En este grupo me fijé que eran niños que les faltaba estimular el lenguaje verbal. De los 12 niños del grupo que hay en este momento, máximo 4 de esos niños ya tienen una estimulación del lenguaje verbal avanzada a diferencia de los demás niños. Ya por lo menos hablan, se hacen entender, dicen lo que quieren, lo que no les gusta, lo que quieren comer. De igual forma ya saben ir al baño, hablan cuando tienen que ir al baño, avisan. El resto de niños están en control de esfínteres, entonces hay que estar pendiente de ponerlos al vaso, de cambiarlos. La estimulación del lenguaje pues es un poco más corta que los otros niños, les hace falta estimulación, hablar un poco más, saberse entender de diferente manera que no sea llorar a partir de señas o a partir de gestos con la boca, ruidos con la boca. En esta práctica igualmente se tuvieron en cuenta las actividades que la docente titular me realizaba. De acuerdo a esas actividades, realicé actividades pues, diferentes, pero con los temas que la docente me daba. Y de esa forma pues realizaba estimulación, sea por títeres, diferentes materiales didácticos que realicé con los niños para que ellos, digamos, vieran como, se sintieran atraídos por los materiales, se sintieran a gusto, se sintieran con ganas de estar en la actividad. El hecho de que los niños sientan como ganas de realizar la actividad, se estén contentos durante la actividad, participen durante la actividad. Eso la verdad nos deja mucho que decir, o sea, el hecho de usar materiales que a ellos les gusta de acuerdo a su edad y de acuerdo a los temas que de la edad de ellos y de acuerdo a los
momentos de cada uno de aprender, ya que obviamente no todos los niños tienen los mismos momentos. Uno realiza una actividad y a los 2, 3 minutos, pues obviamente el niño se cansa. Entonces tocaba implementar varias actividades durante una clase. Finalmente, en práctica 4, pues gracias a Dios, pues seguí con el mismo grupo de niños. Em, para las actividades que realicé, fueron actividades donde usé materiales más didácticos, o sea, ya siendo la última práctica, me lancé, utilicé materiales más didácticos, carteleras, títeres, colores, pintura, todo tipo de materiales que se me pasaban por la cabeza para realizar estas actividades. En muchas ocasiones, claro está, pues no toda la práctica, digamos, fue perfecta. En varias ocasiones, tanto en clase normal con la profesora que siempre estuvo al pendiente y estuvo apoyándome en todo momento, como cuando eran las visitas en situ de la profe, en muchas oportunidades el grupo se descontrolaba, no sé, de pronto los nervios de ver a la profe, no sé, pues tantas cosas que a uno le pasan. Hacía tan rápido las actividades que las hacía en media hora, 40 minutos y me sobraba tiempo. Entonces me estresaba, hubo muchas cosas que cambiar, tuve que pues, ponerme a pensar los tiempos de cada niño, empezaba la clase cantando y terminaba la canción y siguiente tema, hacía varias actividades. Entonces en muchas ocasiones pues las actividades no salían como yo esperaba, el grupo se descontrolaba, tocaba igualmente estar pendiente de los niños para el vaso, entonces era cada 10 minutos sentarlos, me tocaba pues sentarlos rápido y seguir la clase con los demás niños. Fueron muchas cosas, no solamente cosas buenas, cosas que aprendí, sino también cosas por mejorar de práctica en práctica, igualmente pues para mi futuro como docente de pedagogía infantil. Hay muchas cosas que debo mejorar, pero realmente las clases fueron productivas, fueron bonitas, los niños disfrutaron, aprendieron, se gozaron las clases, en muchas ocasiones se gozaron las clases. Bueno, en conclusión, para mí las prácticas fue una experiencia muy bonita, demasiado bonita. Creo que ha sido una de las experiencias, de las pocas experiencias que he tenido que ha dejado huella en mí, totalmente. Ha dejado huella tanto para bien como para mal. Eh, Sé lo que tengo que mejorar. Quisiera devolver el tiempo y cambiar muchas cosas de las que yo hice, obviamente las actividades, cambiar que esta la debía hacer de tal forma, no debía hacer esto, debí cambiar esto por esto. Por eso es que se llaman prácticas, porque uno practica, uno conoce, uno aprende. No solamente aprende también de las docentes que nos colaboran, que están pendientes de nosotros como practicantes, sino que por lo menos yo aprendí de los niños. Ellos me enseñaron, no solamente yo fui a dar clases por darlas y ya, sino que aprendí con ellos, jugué con ellos, me divertí con ellos, reí con ellos, lloré con ellos, eh, aprendí de cada uno, qué les gustaba, qué no les gustaba. Les cogí gran cariño y espero que Dios me dé la oportunidad pues así no sea con los mismos niños, de que en un futuro pues los vuelva a encontrar y que el proyecto, las actividades que yo realicé y que implementé con ellos, les haya gustado, les haya quedado, hayan aprendido y que en un futuro pues, no sé, que ellos tengan, vayan evolucionando, claro está, año tras año, tiempo tras tiempo, y que en un futuro muy lejano los pueda encontrar y me digan, profe, gracias por esas actividades tan bonitas que usted realizó. Igual yo no, pues no soy perfecta, tengo muchos defectos y sé que tengo muchas cosas que mejorar,
Pero realmente para eso es la práctica, para uno conocerse, para uno conocer de qué está hecho, como dicen, de qué está hecho